Realicemos el siguiente ejercicio. Determinar el dominio y el rango de la siguiente función. F de x es igual a 5x menos 10. Recordemos nosotros que cuando es una función lineal, recordemos que todo lo que dice x a la 1, coeficiente 1, significa prácticamente que siempre va a ser una función lineal. Es decir, que va a ser de este estilo o de este estilo. ¿Cómo vamos a determinar qué tipo de gráfica va a ser? Bueno, prácticamente con el signo del coeficiente principal de la función. Si este es positivo, van a ser funciones de este estilo. Si hubiera sido negativo, en este caso menos, cualquier valor o cualquier coeficiente que esté pegadito a x, pues van a ser de este estilo. ¿En dónde van a cortar? Siempre van a cortar en el eje y en el último valor. Es decir, que si este hubiera sido menos 10, como es positivo, debe ser una gráfica por este estilo. Y por lo tanto, si dibujáramos nuestro plano cartesiano, obviamente el punto donde debería de cortar es prácticamente en el menos 10. Es decir, que obviamente aquí tendría que estar menos 10 y por aquí tendría que cruzar prácticamente mi punto. Eso es prácticamente cuando es algunos consejos para ver únicamente la función y ver qué tipo de gráfica podríamos obtener. Para ello, como no nos dan ningún valor del dominio, ninguna x, por lo tanto lo que tenemos que hacer primeramente es calcular primero la intersección en el eje de las x para ver cuál sería la coordenada que le corresponde y posteriormente calcular obviamente la coordenada prácticamente en donde corta el eje de las y. Para ello recordemos que nosotros f de x habíamos dicho que también es conocido como y. Por lo tanto, si lo colocamos, y es igual a 5x menos 10. Por lo tanto, viendo esta situación, obviamente vamos a colocar, como queremos calcular la intersección en el eje de las x, obviamente hay que colocar el eje contrario y lo vamos a igualar a 0. Por lo tanto, el contrario de x es el eje de y lo vamos a igualar a 0. Y este valor lo vamos a sustituir en nuestra función original, donde y vale ¿cuánto? Vale y 0, por lo tanto 0 es igual a 5x menos 10. Una vez determinado esto, podríamos decir, tendríamos que despejar cuánto sería el valor de x. Por lo tanto, es negativo, pasaría a positivo. 10 es igual a 5x. Por lo tanto, como el 5 está pegadito a la x, significa que está multiplicando, tendría que pasar dividiendo. Por lo tanto, me quedaría ya por último 10 sobre 5 y este es igual al valor de x. Haciendo operaciones, 10 entre 5 me daría 2. Por lo tanto, x es igual a 2. Una vez calculando lo que vale x, pues nuestra coordenada que prácticamente va a cortar el eje de las x va a ser mi coordenada x, y. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, que en x me dio prácticamente lo que fue 2 y en y prácticamente le habíamos asignado el valor de 0. Con esto, obviamente, esto es lo que realmente necesitamos para poder graficar nuestra función lineal. Entonces, esto sería como que lo más importante. Y con este punto vamos a nosotros a ubicarlo, el corte en el eje de las 10. Ahora bien, vamos a calcular el punto de la intersección en el eje de las 10. Obviamente, pues bueno, en teoría tendría que ser siempre el último número con su signo. En este caso tendría que ser menos 10. Pero en este caso, para poder calcularlo y ustedes ver que efectivamente va a ser en el menos 10, pues tendremos que hacer lo siguiente. El eje contrario del eje de las x, pues obviamente el contrario es el eje de las y, el eje contrario es el eje de las x, por lo tanto lo vamos a igualar ahora a 0. Y vamos a colocar nuestra función original. Nuestra función original dice que es y es igual a, vamos a ponerlo, y es igual a 5x menos 10. Por lo tanto, ahora sustituyendo el valor de x en nuestra función, podemos decir que y es igual a 5 que multiplica el valor de x menos 10. Pero en este caso x vale 0. Por lo tanto, al sustituirlo, obviamente me quedaría que y es igual a 5 por 0, me daría 0 menos 10. Por lo tanto, y es igual a menos 10. Por lo tanto, este sería mi valor que yo necesito para obtener mi punto donde realmente se intersectan el eje de los 10. Por lo tanto, el punto que realmente me interesa va a ser x, y obviamente en x nos dio 0, que fue lo que asignamos, menos 10.
Y con esto, pues bueno, con esto vamos a empezar a graficar nuestra función. Y aquí ya la avanzamos, obviamente, en colocar la gráfica. Vamos hasta menos 10 negativo, por eso colocamos mucho mayor, es más largo el eje Y negativo que el positivo, mientras que en las X obviamente va prácticamente la función en el sentido positivo. Por lo tanto, ubicando prácticamente nuestros puntos, diríamos 2,0, es decir, 2 en X y no me desplazo en ningún momento en Y. Por lo tanto, quedaría este punto aquí. Y el otro sería 0, es decir, 0 en X, no me desplazo ni a la derecha ni a la izquierda, pero me desplazo hacia abajo 10 puntos. Son 5, 6, 7, 8, 9 y por aquí estaría el 10. Una vez que ya ubiqué los puntos, ahora sí voy a trazar lo que es prácticamente mi línea o mi gráfica de mi función. En teoría, pues prácticamente tendría que ser una función de ese estilo, que tiene que pasar por este punto y este punto. Y si yo la prolongo, pues tendría que parecer más o menos así. Igual si yo prolongara esta línea, obviamente tendría que ser más aproximadamente este tipo de gráfica. ¿Esto qué significa? Significa que si yo me desplazo hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, obviamente mi línea, mi función va a ir hacia abajo. Por lo tanto, si yo me desplazo hacia arriba, en este caso a todos los números positivos en X, 2, 3, 4, 5, entonces la línea prácticamente mi función va a tender a subir. Por lo tanto, se puede decir que nuestra función en realidad va desde menos infinito hasta infinito positivo. Mientras que el rango sucedería lo mismo. Conforme yo prácticamente me voy desplazando, voy teniendo prácticamente valores en Y. En este caso, recordemos que todos los valores que se le asigna a X y nos dan los resultados Y, se les llama prácticamente rango. En este caso, podremos decir que va desde menos infinito igual hasta infinito positivo. Es decir, que todas las funciones lineales, todas y cada una de las funciones lineales, el dominio siempre va a ser menos infinito hasta infinito positivo y el rango va a ser de menos infinito hasta infinito positivo. Y entonces con esto podremos determinar que ya calculamos nuestro dominio y rango de una función lineal. Y con esto pues terminaríamos nuestro ejercicio.